En Balón en Juego se habla de fútbol. 5:22 minutos, seguimos compartiendo este Balón en Juego hoy día jueves. Decíamos pues en comentarios del partido de Venezuela, ciertamente esta opción inédita, ¿no? Y por ejemplo, en los datos que nos prepara nuestra producción es cierto, ¿no? El tema de que Venezuela por primera vez logró sumar en Argentina en un partido oficial en cuanto a la selección mayor, claro está. También es la primera vez que contra Argentina sumó los dos partidos de esta eliminatoria, y un dato que también se agrega que refleja un poco lo que ha sido esta actuación en general de este premundial, al cual le faltan dos partidos, que no ha sido la mejor, en el cual es la primera doble jornada en la cual Venezuela sumó en los dos partidos. Fueron dos empates, ¿no? Nada más, pero es la primera vez en 16 fechas, o en 8 dobles jornadas, como se quiera ver, en que Venezuela sumó en los dos partidos. En ese sentido, lógicamente es positivo e histórico, por supuesto. Ahora, tú bien lo decías también fuera del aire, uno recuerda las características, las particularidades de cada encuentro, y es inevitable sentir un mal sabor de boca, porque Sí, es como que pudimos haber hecho algo incluso mejor. Ese es el Ujú. tema, el no conformismo, y yo creo que esa es una de las claves para seguir creciendo y crecer a pasos agigantados. Está bien, se le empató a Argentina en Buenos Aires, pero hagamos el análisis de por qué no se le ganó si se le pudo ganar. Es verdad. Y, Porque tuvimos bueno, las y te oportunidades, digo, al menos en el segundo tiempo, Javier, yo creo el escenario, la mesa servida para ganar el partido de Argentina. Hacía falta, claro, que se dieran algunas jugadas, un poco de valor, puede ser. ujú, y quizá también porque la selección, y eso también hay que decirlo, no se atrevió a cambiar el plan. Por eso, un poco de valentía. Sí, porque el plan se mantuvo desde el inicio hasta el final. Ciertamente los primeros 20 minutos fueron difíciles, y por ello es que Dudamel insiste con este término de la inteligencia emocional, que va más que todo a estar concentrado y tener actitud, para colocarlo en términos más comunes para nosotros. Y es cierto, ¿no? Porque allí Venezuela anímicamente se mantuvo fuerte todo el partido, pero no varió en cuanto a juego. De hecho, por ello decíamos el cambio de Martínez, ¿no? Que el cambio de Martínez tampoco era una invitación a que Venezuela variase el plan ofensivo o sumase más jugadores. Quizá lo único que sí hay que agregar en cuanto a esto, que es cierto que varió, con el ingreso de Juan Colina se adelantó tanto Arquímedes Figuera como Junior Moreno, y Venezuela en algunas jugadas puntuales, con el caso de Figuera en especial, tenía al menos un jugador más para referenciarlo cerca del área. Claro, conectó un poco más en las transiciones, y yo el tema de arriesgar por el resultado, yo lo entendería si Venezuela estuviese en la sexta posición o en la quinta, que un empate en Buenos Aires vale oro. Incluso nosotros los periodistas nos metemos en el arco a defender el resultado. Seguro. Pero sin nada que jugarse en la tabla, Venezuela llega a perder ese partido 2-1, 3-1, por dejar espacios atrás, por buscar, como en el boxeo, ¿no? Es casi la misma dinámica, sentir al adversario débil, al adversario dudando, y tú atacar, confiar en tus cualidades. Yo hubiese aplaudido de pie esa derrota. Me hubiese sabido prácticamente igual que este empate. Lo que pasa es que aquí está la particularidad histórica y estadística que nos hace detenernos un poco allí, claro. Ujú. Por primera vez empatamos en Buenos Aires, pero estuvimos cerca. Porque Argentina también estuvimos por segunda vez en la historia a punto de ganarle, ganando 2-0 el partido. Y al final uno dice, bueno, pero empatamos con Argentina. Por lo menos, no. Se queda corto. Claro, y es eso, ¿no? Porque decíamos, se sumó en esta doble jornada, pero fueron dos empates. Es verdad que los rivales eran de entidad, hasta cierto punto están hoy por hoy mejor que Venezuela, pero finalmente no se pudo ganar ninguno de los dos partidos, y lo que queda también es que fueron dos partidos ganables. Sí. Luego ya podemos departir para saber cuál de los dos pudo haber sido más ganable que el otro, ¿no? Pero fueron ganables los dos partidos. No fueron ni las mejores versiones ni de Colombia ni de Argentina. Y Venezuela tuvo en ambos partidos un plan que hasta cierto punto le permitió empatar en ambos partidos, pero tampoco les permitió ganar en ambos partidos. Sí, y ya hablando tal vez un poco más general de todo lo que fue esta fecha para Venezuela y sacando conclusiones más superficiales, me gustó lo que fue el empalme de los jugadores sub-20 a la selección mayor. Me parece, bueno, Wilker Fariñas ya no vale la pena ni conversar al respecto. Desde hace rato es el portero de la selección absoluta y va a ser así mientras se mantenga sano. Pero me sorprendió gratamente, por ejemplo, el partido de Sergio Córdoba en cuanto a sacrificio. Y es un partido o es un rendimiento difícil de analizar porque no tuvo mucho la pelota en los pies, pero yo le vi mucha personalidad y una buena toma de decisiones cuando tuvo la oportunidad. Eso para mí es de valorar si pensamos en la edad, si pensamos en la madurez futbolística, si pensamos en la hipotética adaptación que estos muchachos tienen que sufrir en el sentido positivo para estar allí en la selección mayor. Sí, y además con el hecho de que en el caso del partido de Argentina, los dos jugadores del torneo que vieron acción estuvieron a la altura. Junior Moreno y Juan Colina. Insisto que Colina no lo va, el público que vio el partido se habrá dado cuenta cuando entró y cuando estaba dando las manos en el final, pero lo que hizo para que el equipo pudiese mantenerse en lo defensivo durante el partido fue muy importante. Y de hecho Dudamel en la rueda de prensa justificaba la presencia de Juan Colina, explicaba por qué lo trajo.
para el tema de la labor defensiva, su rendimiento en el torneo, porque por supuesto para todos fue sorpresa que el primer cambio fuese el jugador que llegó a la concentración 2 días antes. Claro. Por arriba, por ejemplo, de Francisco Flores, por arriba de los que estaban ya viendo acción porque eran titulares. Pero está bien, merecía esa oportunidad. Sí, seguro. Es un buen jugador. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si va a aportar para la selección, al igual que Junior Moreno, más allá de que uno comete el error, aunque relativamente justificado, de menospreciar y subestimar el nivel de los jugadores que hacen vida aquí en Venezuela, pero demostraron lo contrario. Junior Moreno hizo un partido correcto, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo, yo insisto, el tribote para mí jugó mal. No estuvo bien, estuvo bien. Lo que fueron los 3 mediocampistas de contención y los laterales. Chancellor, por ejemplo, me parece que está lento. Sí. Entiendo que son sus características, que tiene otras virtudes, otras cualidades. Puede ser la colocación, por ejemplo. Tendría, humildemente lo digo, que verlo un poco más con la selección para determinar cuáles son sus virtudes. Pero yo lo vi muy lento a Chancellor. Y entendemos que en el caso de John Chancellor e incluso de Villanueva, aunque pareciera que Villanueva sigue teniendo mucho crédito dentro de lo que es el cuerpo técnico, con el probable regreso de Wilker Ángel, alguno de los dos va a salir y uno entiende que, bueno, Chancellor tiene una opción de ser el jugador que sea reemplazado. En teoría y también el caso de Velázquez, ¿no? Porque Velázquez también entendemos que llega a este partido todavía en este proceso de insertarse en lo que es el fútbol mexicano, con toda la diferencia que hay. Un fútbol que además de hecho es más rápido que lo que había podido jugar hasta ahora en su carrera, en Portugal, en Grecia. Es un fútbol muy distinto al que se juega en México y era un tema de adaptación. Apenas la semana anterior, quiero decir, disculpen, de la semana anterior del partido es que fue titular, sí. Velázquez. Hasta el momento no había sido titular en México. Y veremos algunas conclusiones en ese sentido, no solo con el caso Velázquez, sino el propio Ronald Hernández, por ejemplo, en octubre, ya en los últimos 2 partidos. Vamos a empezar a compartir declaraciones. En este caso habla Wilker Fariñez, cortesía de nuestro compañero William Martínez, quien estuvo en el estadio, lo escuchamos acá el martes, y recogió la palabra del arquero de la selección vinotinto. Vení, por favor. Okay. Bueno, Wilker, qué noche esta. Aparte te pudiste lucir, otra demostración de tu carácter, de tu temple, de esa entereza que te has puesto en ese lugar. ¿Cómo definirías una noche histórica, otra noche histórica para Venezuela, una eliminatoria redonda, por decirlo de alguna manera, ante Argentina, al no haber perdido? No, primero que nada agradecerle a Dios de esta bonita oportunidad. Gracias a Dios vamos continuando, ¿no? Continuando creciendo y mejorando. Creo que esto es importante para nosotros. No nos jugamos nada, pero sabemos que tenemos que tener esta continuidad, este trabajo. Esto a nosotros nos llena mucho de confianza y de más motivación. Wilker, por decirlo de alguna manera, si no se jugaba nada, no fueron parte del trámite, como ustedes se habían propuesto antes de comenzar esta doble fecha, sino fueron parte de los que le pusieron la piedra en el zapato a la grande selección. No, bueno, nosotros venimos aquí a seguir mejorando, a seguir creciendo, a agarrar este roce internacional que para nosotros es importante. Nosotros estamos trabajando con un objetivo, pensando en que tenemos el futuro ya cerca y tenemos que estar preparados para lo que viene. Wilker, le preguntamos a Dudamel al final del partido por tu actuación. Dijo que ya no hay más adjetivos, que sos el mejor arquero de Venezuela y el mejor arquero del mundo sub-20. No sé si tantos elogios a veces pueden afectarte y sé del aprecio que te tiene también, pero no es para menos que un entrenador como él diga eso. No, tengo que estar primeramente enfocado, de verdad le agradezco, ha sido parte fundamental en mi carrera. Es un profe que ha venido trabajando muy bien y hasta ahorita lo está demostrando. Mientras yo tengo que seguir enfocado en mi trabajo, en que tengo que seguir mejorando y seguir creciendo. ¿Cómo viste la adaptación de tus compañeros de la juvenil, de la sub-20 ahora, los recién convocados? Ya tú habías estado, pero ¿cómo fue esa aclimatación nueva? Porque estamos hablando del plantel que vamos a ver seguido de Caracatá. No, de verdad, muy bueno, muy bueno. Contento por el proceso que están agarrando y ojalá sean muchos más los que estén en las próximas convocatorias. Esta eliminatoria, esta fase eliminatoria para nosotros fue muy importante y a pesar de los resultados, en lo colectivo nos fue muy bien. Wilker, de aquel muchachito que participó en los campamentos de Polar, ¿no? A que no solo tiene la parte del mundial, sino que hoy por hoy se enfrentó a Argentina, se enfrentó a Colombia y es el arquero de la selección nacional. ¿Cómo ha cambiado? No, mucho. El crecimiento y la mejoría ha sido buena. Esperemos Dios quiera continuemos así. Por el favor de Dios las cosas no se cambian. Quedarte en Caracas tenía mucho que ver con esto, con estar cerca de la selección, ¿no? Sí, claro. El aprendizaje, el seguir teniendo minutos.
bueno, no acelerar el paso, saber que tenemos que seguir creciendo y seguir mejorando. ¿Cuál es hoy por hoy el objetivo de Wilker en lo personal? Seguir creciendo y seguir mejorando. Gracias, Wilker. Hasta ahí la palabra de la figura del partido. Bien, eran las declaraciones de Wilker Fariñez, unas declaraciones en el cierre acertadas, me parece. Porque, por ejemplo, bueno, después del partido empezó un rumor de estos rumores que no saben, no tienen asidero, Paris Saint-Germain. Siempre hay un equipo nuevo que le inventan, porque es la palabra, a Wilker Fariñez. Él sigue en el Caracas, siendo titular, consolidándose en la selección, creciendo paso a paso, como ha sido desde que inició su carrera, o al menos en el ámbito público, desde hace por lo menos ya 4 o 5 años. ¿Tú estás de acuerdo con que se haya quedado en el Caracas? Sí, sí. Al menos Sí, un punto semestre más. Sí, punto y seguido, sí. Bueno, yo creo que hubiese podido tener alguna opción de mediana monta para intentar ser titular ya en Europa, desde mi punto de vista. Es verdad, si lo fichara el Paris Saint-Germain no estaría de acuerdo, por ejemplo. Claro, aunque es también me que, parece una locura. es que lo que dices es parte de lo que yo diría, ¿no? Porque el tema es que a donde vaya a jugar tiene que jugar como titular. Para un portero es clave que a donde ficha tiene que jugar. Si no, que siga en el Caracas, un equipo de la jerarquía que tiene el Caracas en el ámbito doméstico, que participa habitualmente en el ámbito internacional y que la selección no está vedada porque ya tiene el ganado el lugar. Pero tú no lo verías, por ejemplo, y claro, yo no sé cuál es la situación de todos esos equipos, pero no lo ves con la capacidad de ser titular ya, por ejemplo, en la Liga Belga, por ejemplo. En un equipo que apueste por él como titular, sería una opción, como te digo, relativamente humilde. Sí, pero sería interesante desde ese punto de vista y sobre todo porque también es otra forma de trabajar, ¿no? En cuanto a la preparación del Claro, portero. y todavía está en edad de formación. Yo te lo digo sobre todo por eso. Claro, porque el apunte es, bueno, es que uno personalmente siempre ha sido la idea de que el portero de selección tiene que ser un portero que juegue siempre y nunca he visto mal que sea un portero del ámbito doméstico. Aquí en Venezuela, afortunadamente, porteros hemos producido desde siempre. Sí. Entonces, por allí uno lo entiende bien. Porque este comentario de Fariñez, más allá de que hoy ya no juega, vale para Contreras también. Se ha hablado, ¿no? Se habló de Atlético Nacional, se habló del fútbol mexicano. Es un comentario similar. E incluso recordemos, Contreras tiene hoy 22. También sigue siendo joven. Entonces, porque bueno, uno entiende que este tándem va a estar, si todo marcha bien, durante un buen tiempo al frente de la selección. Más allá de los que puedan venir también en otro de grupo de edad o los que todavía puedan aportar a la selección, más allá de que, bueno, el mensaje ya quedó claro en el tema de porteros, que el puesto del tercer portero es para foguear a un portero juvenil. Totalmente. Con todo respeto. Sí, como pasó con Wilker Fariñez en su momento y dio los resultados que dio. Yo creo que pueden darse ese lujo, al menos el beneficio de la duda lo van a tener para hacerlo. Ahora fue con Olses. Claro, y lo digo así porque, bueno, yo no estoy de acuerdo. Pienso que un portero del torneo nacional que venga rindiendo bien tiene el derecho de estar en la selección nacional. Sí, es un tema interesante. Yo estaría de acuerdo contigo a medias. A ver si me explico mejor. Yo puedo comprender por qué lo hacen, porque con Wilker dio buenos resultados. Claro. Pero desde mi punto de vista, la selección nacional no es para foguear. Seguro. Es la selección nacional. Uh-huh. El fogueo vamos a ver si lo hacemos con módulos o de alguna otra manera. No, en ese sentido sí estoy muy de acuerdo contigo. O en la selección de su edad donde corresponde. Y soy muy ortodoxo y muy romántico al momento de pensar en la selección. Y tú lo ves ahora desde otra perspectiva. Si hay un arquero del torneo local, no sé, el renacer de Baker Velázquez, por ejemplo. Sí, por decir solamente un caso. Edson González, Alan Libeskind, cualquiera, el que usted pueda nombrar. Fue el primero que se me ocurrió. Y reúne los méritos para ser convocado. Yo creo que debe estar, aunque sea el tercero. Claro. Porque se unen unas circunstancias extrañas y se lesiona uno, entonces el portero suplente de José Contreras en un partido de eliminatorias que tal vez define muchas cosas, Carlos Olse. Sí, un muchacho que todavía no tiene chance de debutar en primera división. Sí, claro. No tiene sentido. Sí, ese es lo que decimos. No tiene nada que ver con la persona que ha sido convocada, sino por su característica como jugador, porque está apenas empezando su carrera. Te repito, yo comprendo por qué lo hacen y sí, como seguro. Han tenido buenos resultados, puedo darles ese pequeño beneficio de lado. Ojalá la salud en partido como tal acompañe a la selección, claro, para que no nos veamos en esta situación. Es que incluso, Anthony, bueno, el tiempo no nos lo va a permitir, pero este tema viene junto a lo que hablábamos hace unas cuantas semanas de la norma del juvenil y de algunas objeciones que uno personalmente tiene. Pero si nos colocamos en ese tema hoy, tenemos más material para compartir. Pero y nos vamos a planificarlo, es verdad que sí, había que ese tema, pendiente. porque tiene relación con ese aspecto. Va por allí mi planteamiento de hasta qué punto la norma es buena o no lo es. Bueno. Continuemos entonces. Sí, claro, porque si te respondo, vamos a Sí, por eso mismo estamos sí, porque hay argumentos a favor y en contra que se pueden debatir. Seguimos entonces conversando acerca de la selección, escuchamos impresiones y nos queda precisamente en esto recordar que quedan 2 partidos más para Venezuela el próximo mes. Y son 2 partidos que para Venezuela siguen siendo parte de esta preparación para el futuro, de afinar piezas, de buscar un equipo, pero para Paraguay y para Uruguay, o mejor dicho, porque Uruguay es primero, Uruguay y Paraguay, son partidos en que se define para cada uno de ellos, y sobre todo para Uruguay, clasificar al Mundial. Sí. Entonces, por lo tanto, Venezuela tiene que entender
que tiene partidos tan importantes como los que acaba de jugar. Totalmente. En cuanto a lo que está en juego, yo diría aún más crítico porque son las últimas 2 jornadas. Uruguay tal vez está un poco más cómodo que Paraguay, pero Paraguay ni te cuento. Y va a cerrar contra Venezuela en Asunción, contra el último de la tabla, porque yo creo que la diferencia me parece que ya son 6 puntos. 5 puntos. Sí, con Bolivia. virtualmente ya difícil que Tiene alcancen. alguna posibilidad todavía de no ser colista, pero aunque sea el penúltimo, Paraguay entiende que dentro de su calendario debe ganar ese partido. Bueno, al punto de que informaba ayer el gobierno uruguayo que hay una disposición por ley. Recordemos que ya desde hace muchos años el fútbol uruguayo es, en cuanto a la televisión, es propiedad de un grupo que, bueno, es el mismo que maneja ahora en parte de lo que tiene que ver con las transmisiones en el país. Hay una ley que establece que cuando hay un evento que sea definitorio para algún deporte uruguayo, el partido va en señal abierta y gratuita. Y el partido Venezuela-Uruguay ayer, por el gobierno uruguayo, fue declarado partido en señal abierta y gratuita porque Uruguay, si le gana a Venezuela, clasifica al Mundial. Claro, claro. Eso habla de la importancia del partido. Sí, sin duda alguna. Y es la particularidad que se va a encontrar Venezuela a pesar de no estarse jugando nada en la tabla. Sí y a mí me parece positivo y bueno porque son escenarios que se van a dar siempre en esta eliminatoria y que es bueno que Venezuela, aunque en puntaje no se juegue nada, mantenga ese nivel de exigencia y de competición. Y entonces la pregunta acá es apenas obvia, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar Venezuela o qué puede ajustar Venezuela en estas pocas semanas para esos dos partidos? Sobre todo para el de Uruguay en Pueblo Nuevo, ¿no? Ver cómo lo puede ajustar porque, recordemos, Venezuela sumó pero no ganó. Y entonces es dar el paso siguiente, ganar partidos ya con este grupo. Sí, atreverse, tener más contundencia. Yo creo que haría falta otro programa también para analizar qué puede mejorar Venezuela. Yo honestamente te digo, Javier, más allá de las falencias, pareciera que se está yendo en el buen camino. Y veo una selección incluso con mucha disciplina y mucha capacidad psicológica que yo creo que es algo que nos ha faltado históricamente. Sí, y en cuanto a nombres, Dudamel adelantó algunas cosas, más allá de que las circunstancias no eran quizás las adecuadas para el momento de hablar de ese nombre, pero por ejemplo, planteó en Argentina que Añor pudiese ya estar para el partido que viene, lo deja entrever. Uno puede pensar en el regreso de Wilker Ángel, el caso de Ronald Hernández, no sé hasta qué punto Cariaco González también, jugadores que uno entiende, Ronaldo Lucena, claro está, que uno entiende que para la siguiente lista son jugadores que pueden estar presentes ya según lo que sea su adaptación en sus clubes o su estado físico, aparte de que quizá pueda algún jugador del torneo nacional, nuevamente como ocurrió con el caso de Colina de Moreno, también ganarse un lugar dentro de la selección nacional. Sí, y antes de irnos a la pausa de las y 40, como nos indica producción, tú los mencionas y es inevitable sentir cierta ilusión, ¿no? Porque hay nivel, hay potencial, no solo por los sub-20, me parece por ejemplo que Cariaco todavía es un jugador joven y que está mostrando muy buen nivel, ahora se va a ir a la Major League Soccer para intentar continuar con eso. El potencial y el material está allí. Claro. Lo que uno pide es que se trabaje de la manera Sí, correcta, bueno. porque pareciera que es lo único que nos resta, por hacer el clic histórico necesario que nos falta para clasificar un mundial. Y de hecho, recordemos que de los convocados, incluso algunos que se pensaba podían ver acción, no jugaron, ¿no? Soteldo, Savarino, Eder Farías. Savarino, imagínate tú. Sí, yo a Savarino sí lo eché en falta, ¿no? Sí. Incluso también Samuel Sosa, que por lo menos contra Colombia pensaba que iba a jugar, jugadores que más adelante pueden aparecer. Y ya estaban en esta lista. Y es muchísimo potencial. Tú imagínate en plenitud a Samuel Sosa, a Savarino, a Rómulo Otero, a Jefferson Soteldo. Son todos jugadores más o menos de las mismas características. Más allá de que algunos puedan ser versátil y adaptarse a otra posición que no sea la suya. Pero vamos a tener bueno, es un término contradictorio, pero el lugar común del problema positivo para Rafael Dudamel de elegir quién va a estar allí. Incluso el regreso de Rincón, que todavía es una pieza que tiene mucho valor en la selección nacional. Sí, y yo creo que si Rincón quiere cumplirle y a su país, debe intentar retirarse de la selección lo más tardíamente posible, porque la experiencia y la jerarquía dentro del camerino y en esa dinámica siempre va a hacer falta. 5:41, pausa y ya regresamos con la parte final de Balón en Juego.